A veces una mujer no se da cuenta de que tenía un buen hombre hasta que, en la noche, se encuentra despierta mirando fotos antiguas, preguntándose cómo algo tan estable, tan seguro, se le escapó de las manos. Y tal vez estés ahí ahora mismo, cuestionándote, ¿no fui suficiente? ¿O qué hice mal? Déjame decirte algo que quizás aún no creas. A veces no se trata de que no fueras suficiente, sino de que fuiste demasiado constante en un mundo que glorifica el caos. Fuiste tranquilo en una cultura que anhela el drama. Y esa tranquilidad le resultaba demasiado silenciosa hasta que el silencio se volvió insoportable. Verás, cuando eres un hombre que está presente, leal, que se comunica, que protege, que provee, esa estabilidad le resulta aburrida a una mujer acostumbrada a las fluctuaciones emocionales. Psicológicamente, nos adaptamos a los patrones. Si sus experiencias pasadas estuvieron llenas de altibajos, entonces la paz puede resultarle extraña. Y cuando algo resulta desconocido, el cerebro no lo etiqueta como seguro, lo etiqueta como una falta de emoción. ¿Qué sucede entonces? Ella empieza a ponerte a prueba, se distancia un poco, deja de apreciar las pequeñas cosas, comienza a compararte con hombres que le brindan placeres pasajeros, pero en el fondo no lo sabe. Esos placeres se basan en la inseguridad. Los tuyos se basaban en el amor. Y aquí es donde se vuelve controvertido. Las mujeres no suelen extrañar al hombre al que daban por sentado hasta que su paz se ve perturbada por el caos de otra persona. Cuando ese hombre la ignora, miente o la trata como una opción, de repente el recuerdo de ti se intensifica. La forma en que te preocupabas por ella, la forma en que la escuchabas, la silenciosa seguridad que le brindabas. Todo eso empieza a resonar en su mente. Existe una base psicológica real para esto. Los estudios sobre la memoria emocional muestran que las personas tienden a recordar más la seguridad que sintieron que lo que les dijeron. Y una vez que esa seguridad emocional desaparece, el cerebro humano comienza a idealizar lo que perdió. Por eso, meses después, te envía ese mensaje de «Hola, desconocido». No siempre es porque te ame, a veces es porque extraña sentirse comprendida, pero esto es algo que la mayoría de los hombres no entienden. Cuando intentas demostrarle tu valía a alguien que ya la tuvo y la desechó, le enseñas que tu amor es desechable, y sé que es difícil de oír, sobre todo si lo diste todo. Pero debes entender esto, que te extrañe no es un castigo, es su consecuencia. Cada vez que intenta reemplazarte y fracasa, cada vez que recuerda tu paciencia ante la impaciencia de otra persona, es cuando empieza a ver tu valor al revés. Así que cuando empiezas a sanar, a crecer, a poner límites y a centrarte en ti mismo, es cuando se produce el verdadero cambio. Ella lo notará. No porque intentes darle celos, sino porque ya no puede acceder a la versión de ti que daba por sentada. Por eso siempre les digo a los hombres, dejen de buscar respuestas en la misma mujer que no valoró su constancia. Que su progreso hable por sí solo, que su silencio sea la lección. Porque esta es la verdad. Las mujeres pueden olvidar lo que dijiste, incluso lo que hiciste, pero jamás olvidarán la seguridad que les brindaste. Y una vez que esa seguridad desaparece, por más lejos que huya, su corazón siempre regresa al lugar donde encontró la paz. Así que si ahora mismo te preguntas si alguna vez te extrañará, la respuesta es sí. Pero la pregunta es, cuando eso suceda, ¿seguirás siendo el mismo hombre esperando o el hombre más fuerte que aprendió a alejarse? 1. La trampa de la comodidad, cuando la familiaridad ciega el aprecio. ¿Sabes qué es lo más peligroso en una relación? No es la infidelidad, ni siquiera las peleas, es la comodidad, porque la comodidad, cuando no se equilibra con el aprecio, convierte lentamente el amor en algo cotidiano, y la mayoría de las mujeres ni siquiera se dan cuenta. Empiezan a dar por sentada tu lealtad, tu presencia, tu esfuerzo. Te conviertes en algo esperado, no admirado. Piénsalo. Cuando la conociste,
Cada mensaje tuyo la emocionaba, cada gesto la hacía sentir especial, pero con el tiempo, lo que antes la iluminaba empezó a formar parte de su rutina. Tus mensajes de buenos días se volvieron predecibles, tu lealtad se volvió invisible. Psicológicamente, esto se llama adaptación hedónica, cuando el cerebro humano se adapta a las experiencias positivas hasta que dejan de ser emocionantes. Aquí es donde entra el giro. La misma estabilidad que la hacía sentir segura al principio se convierte en la razón por la que empieza a distanciarse emocionalmente. No se va porque hayas hecho algo mal, se va porque dejó de ver lo que tenía delante. Le dabas paz, pero la paz se siente silenciosa comparada con el ruido del caos emocional. Y algunas mujeres confunden ese silencio con aburrimiento. Así que empieza a anhelar intensidad de nuevo, sin darse cuenta de que lo que busca no es amor, sino estimulación. Extraña la emoción, la tensión, la imprevisibilidad. Y en esa búsqueda comienza a alejarse del hombre que la hacía sentir estable. Puede que tú también empieces a notarlo. Está más distraída, habla menos, sientes cómo se distancia, pero no entiendes por qué. Y entonces, como hacen la mayoría de los buenos hombres, te esfuerzas más, le escribes más, la tranquilizas más, haces todo lo posible por acercarte a ella. Pero cuanto más la persigues, más invisible te vuelves, porque ahora, inconscientemente, asocia tu esfuerzo con la rutina, no con el romance. Es irónico, ¿verdad? La misma comodidad que tanto te costó construir, las cenas, las llamadas, la disponibilidad emocional, se convierte en algo que ella da por sentado. Pero lo que aún no ve es que esa comodidad era la base del amor verdadero. Existe un patrón fascinante en la psicología de las relaciones llamado sesgo de familiaridad. Esto significa que cuando alguien está siempre disponible, nuestro cerebro deja de percibirlo como algo nuevo. Infravaloramos aquello a lo que tenemos fácil acceso. Por eso, la ausencia o incluso la distancia emocional de repente hace que alguien se sienta valioso de nuevo. Y es entonces cuando empieza la añoranza. Cuando finalmente se da cuenta de que la paz no reside en el caos, que el hombre al que llamaba demasiado tranquilo, demasiado predecible, era en realidad la única persona que la vio en sus momentos difíciles y se quedó a su lado. Pero esta es la cruda verdad. No es tu responsabilidad seguir demostrándole tu valía a alguien que se acostumbró a ti. No puedes competir con su necesidad de emoción pasajera. Y no deberías, porque un día conocerá a alguien que le dé esa chispa que creía desear, solo para descubrir que esa chispa se apaga más rápido que la paz. Y cuando pase la tormenta, pensará en ti, el hombre al que no tuvo que cuestionar, el hombre que le brindó calma sin control, afecto sin segundas intenciones. Así que si alguna vez sientes que tu constancia pasó desapercibida, no fue así. Simplemente, algunas personas necesitan perder tu paz para comprender su poder. La trampa de la comodidad la ciega por un tiempo, pero no para siempre. Porque al final, la comodidad solo se vuelve invisible hasta que desaparece. Y una vez que se da cuenta de lo valiosa que fue, es cuando su ausencia empieza a doler. 2. El momento del espejo. Cuando su realidad empieza a cambiar. ¿Conoces ese momento en que el silencio se vuelve ensordecedor? Cuando por fin estás sola, sin mensajes que aparezcan de repente, sin que nadie se preocupe por ella como antes, es cuando empieza todo. A eso lo llamo el momento del espejo. Es cuando la vida, silenciosamente, le pone un espejo delante y le dice, mira de lo que te alejaste. Y créeme, no sucede de inmediato. Se instala poco a poco, casi sin que se dé cuenta. Al principio está bien, quizás incluso aliviada. Sale con amigos, publica como si nada le molestara. Tal vez incluso hable de que está mejor sin ti, pero en el fondo eso no es confianza. Es una distracción disfrazada de sanación, porque la verdadera sanación no necesita público.
Y la verdad es que la mente no extraña primero a las personas, sino los patrones. Verás, el cerebro crea huellas emocionales. La forma en que solías decir su nombre, el tono de tus mensajes de buenos días, las pequeñas rutinas que construyeron juntos. Todo eso crea vínculos químicos. Los psicólogos lo llaman condicionamiento del apego. Y cuando esa conexión desaparece de repente, su cerebro empieza a buscarla de nuevo como si fuera una frecuencia perdida. Al principio lo negará. Se convencerá de que solo siente nostalgia, pero con el paso del tiempo, su nueva realidad empieza a sentirse más vacía. Es entonces cuando empieza a comparar, no en voz alta, sino en silencio. El chico que no recuerda su pedido de café, el que tarda horas en responder, el que no se da cuenta de sus cambios de humor, esas pequeñas decepciones empiezan a acumularse y cada una de ellas se convierte en un reflejo de lo bien que realmente estaba. Aquí es donde el espejo hace su trabajo. La obliga a confrontar sus propias decisiones, porque en algún momento se dará cuenta de que no solo te perdió a ti, sino que perdió la seguridad emocional que le brindabas, la posibilidad de ser ella misma sin ser juzgada, la sensación de ser vista de verdad. Y darse cuenta de esto duele más que cualquier publicación de ruptura. Ahora bien, psicológicamente hablando, esta etapa desencadena lo que se conoce como disonancia cognitiva. Es cuando las acciones y las creencias de una persona no coinciden. Ella pensaba que irse la haría más feliz, pero sus emociones empiezan a decir lo contrario. Su mente comienza a revivir recuerdos que creía enterrados, y de repente ya no eres solo una persona de su pasado, sino una presencia en sus pensamientos. Y aquí está la ironía. Es entonces cuando la misma paz que antes daba por sentada se convierte en la paz que empieza a anhelar de nuevo. Pero aquí está el problema. Para cuando ella se dé cuenta de esto, puede que tú ya estés reconstruyéndote. Por eso les digo a los hombres, no se desgasten intentando demostrar su valía. El tiempo lo hará por ustedes. Deja que su reflejo le muestre lo que tus palabras no pudieron. Porque no puedes enseñarle a alguien a valorar tu presencia, pero puedes dejar que tu ausencia le enseñe. Y siempre es cuando dejas de esperar, cuando finalmente te retiras, recuperas la concentración y empiezas a priorizarte, que ella lo siente. No solo emocionalmente, sino también energéticamente, porque la gente siente cuando tu paz la reemplaza, y en ese momento frente al espejo lo verá claramente. La versión de ti que solía esforzarse demasiado ya no existe. Ahora estás centrado, tranquilo, ya no buscas aprobación. ¿Y esa seguridad serena? Eso es lo que más hace que te extrañe, porque esta es la verdad. Las mujeres no solo extrañan a los hombres, sino también cómo esos hombres las hacían sentir consigo mismas. Y una vez que se da cuenta de que no puede volver a sentirse así sin ti, es entonces cuando extrañarte se convierte en su realidad. Así que si alguna vez regresa, recuerda, no siempre es el amor lo que la trae de vuelta. A veces es arrepentimiento disfrazado de nostalgia, y a veces esa es la única disculpa que recibirás. 3. El despertar. Cuando se da cuenta de que realmente se ha ido, aquí está la parte que la mayoría de los hombres no creen. Ella no te extraña cuando te vas, te extraña cuando no vuelves. Al principio, supone que seguirás ahí, que por muy fría o distante que fuera, siempre podría escribirte y tú responderías. Porque eso es lo que siempre hacías, ¿verdad? Estabas presente, perdonabas, volvías a intentarlo. Pero cuando tu silencio se vuelve constante, cuando tu ausencia deja de ser temporal, es cuando la realidad la golpea. Es entonces cuando se da cuenta de que no solo ha perdido tu atención, sino también su red de seguridad emocional. Empieza poco a poco, tantea el terreno, quizá con un casual ¿qué tal? Y cuando no respondes, o cuando respondes con calma pero con frialdad, algo cambia en ella. Esa es su señal de alerta. Verás, la mayoría de las mujeres no esperan que un buen hombre se vaya de verdad. Esperan que cedan, que se expliquen, que luchen por la relación, incluso después de haber sido irrespetados.
Pero el día que decides que la paz importa más que demostrar que tienes razón, ese día ella sentirá tu valía de una forma que las palabras no pueden expresar. Y aquí viene la parte que puede doler un poco. Algunos retrasan esa señal de alerta negándose a soltarla. Sigues respondiendo a sus mensajes, sigues defendiendo tu amor, sigues intentando demostrarle lo sincero que fuiste, pero cuanto más lo haces, más tiempo siente ella que sigue teniendo el control. Hombres, escuchen. Las mujeres no pueden extrañar a un hombre que sigue apareciendo como si nunca se hubiera ido. En el momento en que empieces a respetar tu ausencia como respetaste su presencia, todo cambia. Porque el desapego emocional no es venganza, es recuperación. Es como si recuperaras tu identidad de alguien que olvidó su valor. Y es entonces cuando ella empieza a ver con claridad. Cuando se da cuenta de que tu foto de perfil no ha cambiado, pero tu energía sí. Cuando amigos en común dicen, parece feliz últimamente. Cuando oye tu nombre y se da cuenta de que ya no tiene acceso a tu vida. Es entonces cuando extrañarte deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en un recordatorio diario de lo que perdió. Ahora seré honesto contigo. Algunas mujeres no extrañan al hombre, extrañan el control. Extrañan ser el centro de tu atención, la razón por la que te esforzaste tanto, la que recibía toda tu energía emocional, y cuando ese poder desaparece, empiezan a confundir la retracción del ego con la pérdida emocional. Pero aquí es donde quiero hacerte un reto. No vuelvas a caer en ese ciclo. Si te contacta, respira hondo antes de responder. Pregúntate, ¿regresa porque me valora o porque valora lo que le di? Puedes perdonar, pero no tienes que volver. Puedes preocuparte, pero no tienes que reabrir la puerta. Porque la forma más poderosa de cerrar un ciclo no es una conversación, sino la coherencia. La coherencia de mantenerte alejado cuando dijiste que ya habías tenido suficiente. La coherencia de elegir la paz incluso cuando la soledad llama a la puerta. La coherencia de darte cuenta de que a veces que te extrañen es señal de que por fin te respetaste lo suficiente como para alejarte. Y esa es tu verdadera señal de alerta, no la suya, la tuya, porque sabrás que has sanado cuando su recuerdo ya no duela, cuando puedas pensar en ella sin revivir el dolor, cuando veas su nombre aparecer y no sientas nada. Ahí es cuando realmente has seguido adelante. Ahí es cuando extrañarte se convierte en su carga, no en tu identidad. 4. El eco emocional. Cuando tu ausencia empieza a hablar más que las palabras, ¿te has dado cuenta de cómo ese mismo silencio que antes te hacía sentir solo empieza a sonar apacible cuando por fin dejas de esperar a que alguien lo llene? Ese es el momento en que tu ausencia empieza a hablar, no como un castigo, sino como una verdad. Verás, cuando un hombre deja de buscar aprobación, su silencio se vuelve magnético. No se trata de juegos ni de intentar que te extrañe. Se trata de recuperar tu espacio emocional, y lo admita o no, sentirá ese cambio, porque las mujeres perciben la energía antes que el cambio. Puede que no sepa que es diferente, pero lo sentirá. La calma en tu tono, la concentración en tu voz, el hecho de que hayas dejado de hacerla el centro de tu universo. Eso es lo que los psicólogos llaman contraste emocional. Es cuando una persona se da cuenta de la diferencia entre lo que era y lo que es. Cuando tus mensajes constantes dejan de llegar, cuando tu presencia deja de ser predecible, su cerebro empieza a anhelar el patrón emocional al que se había acostumbrado. Al principio, se convencerá de que está bien. Seguirá desplazándose por las redes sociales, fingiendo no notar tu ausencia, pero la mente tiene esa curiosa manera de reproducir aquello que más extraña. Y antes de darse cuenta, empieza a comparar, no a ti con otros hombres, sino cómo se sentía contigo con cómo se siente ahora. Ese es el eco emocional. Tu ausencia se convierte en su recordatorio.
Cada vez que conoce a alguien emocionalmente inaccesible, cada vez que la ignoran después de haberlo dado todo, ese eco se hace más fuerte. Pero hay algo importante que quiero que entiendas. Ese eco no significa que merezca otra oportunidad. Significa que tu energía dejó huella. Te mostraste como un hombre que amaba con honestidad, que guiaba con calma, que protegía sin controlar. Y eso no es fácil de reemplazar. Y quizás aquí también sea necesaria una pequeña autocrítica, porque a veces los hombres confunden ser confiables con ser desechables. Das sin cesar pensando que el amor reconocerá el esfuerzo. Pero el amor, especialmente el amor inmaduro, a menudo confunde la constancia con la conveniencia. Y es entonces cuando necesitas detenerte, no por amargura, sino por sabiduría. Hombres, escúchenme bien. La mujer que los dio por sentados no define su valor, sino su propia percepción. Su capacidad para ver el valor cuando lo tiene frente a ella es algo que la define a ella, no a ustedes. Y cuando se da cuenta de que perdió a alguien importante, ese es el eco emocional con el que tendrá que vivir. Esta etapa no se trata de venganza, sino de reflexión. Porque la verdad es que su ausencia no es el objetivo, sino tu paz. Cuanto más te centres en tu crecimiento, tu pasión, tu propósito, más fuerte será ese eco emocional. No porque estés intentando demostrar algo, sino porque la paz deja una huella mucho más profunda que el dolor. Así que no necesitas mostrarle lo que perdió. Solo necesitas convertirte en la versión de ti mismo que ella jamás podría apreciar y dejar que tu silencio hable por sí solo. Porque cuando un hombre se marcha con dignidad, su ausencia se vuelve inolvidable. Y con el tiempo, ella se dará cuenta de que el hombre al que creía poder reemplazar no era reemplazable, era irreemplazable. Es entonces cuando el eco se vuelve permanente, no porque la atormentes, sino porque la paz, tu paz, dejó una huella demasiado profunda para olvidar. 5. El cambio de poder. Cuando dejas de necesitar que te extrañen, déjame preguntarte algo con sinceridad. ¿Sigues esperando a que ella se dé cuenta de tu valor? Porque si es así, necesito que entiendas algo difícil pero liberador. En el momento en que dejas de necesitar que te extrañen, recuperas tu poder. Verás, cuando un hombre basa su valía en si una mujer lamenta o no haberlo perdido, sigue viviendo en su historia. Y no naciste para ser la lección de nadie. Naciste para crecer y superar lo que te rompió. Esta es la verdad que nadie te cuenta. Sí, pensará en ti. Revivirá ciertos recuerdos. Incluso puede que revise tu perfil de vez en cuando. Pero eso no es una validación personal. Es simplemente la naturaleza humana. Lo que importa es si sigues estancado emocionalmente, esperando a que te vean. Porque la verdadera paz no proviene de que te extrañen. Proviene de seguir adelante con claridad. Cuando dejas de actuar para llamar su atención, cuando tu energía pasa de espero que se acuerde de mí a me estoy convirtiendo en alguien inolvidable, es cuando todo cambia, no solo para ella, sino también para ti. Psicológicamente, esto se llama reconstrucción del autoconcepto. Es cuando tu sentido de identidad se centra en tus propias metas, valores y propósito, en lugar de la validación externa. No es arrogancia, es alineación. Y una vez que alcanzas ese estado, su recuerdo de ti deja de ser una herida y se convierte en una historia, una que ya no te define. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente. Dejas de publicar para llamar su atención. Dejas de dar explicaciones. Simplemente vives en silencio, con serenidad, con intención. Y es entonces cuando ella siente el cambio. Porque el mismo hombre que una vez creyó que nunca se iría, finalmente se ha sumergido en su propia paz. Y esa paz es lo más atractivo que un hombre puede lucir. Pero seamos justos, no todos los hombres llegan a esta etapa fácilmente. Algunos se quedan estancados en lo que yo llamo limbo emocional, esperando, deseando, preguntando, dándole vueltas a los qué hubiera pasado si... Y eso está bien, sanar lleva tiempo.
Pero si te quedas ahí demasiado tiempo, olvidarás que ella no es la única capaz de crecer. Tú también. Los hombres a menudo subestiman el poder del desapego. No es frialdad, es autocontrol. Es elegir no perseguir lo que no te aporta valor, no por orgullo, sino por paz interior. Porque esta es la verdad. Cuando dejas de perseguir su recuerdo, empiezas a atraer tu propósito. Y es entonces cuando te das cuenta de que el premio no es que te extrañen, sino estar en paz. Un día te verá mejor, no más ruidoso, no presumiendo, simplemente mejor. Verá tu brillo, tu concentración, tu serena confianza, y en ese momento lo sentirá, no solo tu ausencia, sino la presencia del hombre al que nunca supo apreciar del todo. Pero para entonces ya no estarás esperando a que se dé cuenta, ya habrás seguido adelante, porque el poder nunca estuvo en que te extrañara, sino en que tú recordaras quién eres. Así que deja que te extrañe, deja que se pregunte, deja que se arrepienta, pero no dejes que ese sea tu objetivo, porque el final más poderoso no es la venganza, ni tampoco que no te extrañen, es la paz, una paz que no necesita aprobación, una paz que simplemente dice, ahora estoy bien. En definitiva, entender el rechazo no se trata de culparte, sino de crecer. Cada no es simplemente un paso más hacia los síes correctos. Cuando dejes de tomarte el rechazo como algo personal y empieces a verlo como retroalimentación, notarás cuánto más fuerte, sabio y seguro te vuelves. Recuerda, el rechazo no es un fracaso, es entrenamiento.